¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalles. Soy Paola Pejovés y el día de hoy mi invitado es un gran actor de cine, teatro y televisión. Tiene más de 30 años de carrera. Ha sido fundador del grupo de teatro Ópalo y recientemente ha ganado el premio Luces como mejor actor de artes escénicas. Vamos a conocerlo. Todas las habilidades que yo he desarrollado después han sido a partir del teatro, ¿no? Del hecho de estar parado en un escenario o en un estudio de televisión, es que comencé a observar y me parecía fascinante el manejo del espacio. Que finalmente nosotros los actores trabajamos para transmitir emociones. Básicamente es eso, desde mi punto de vista, ¿no? Yo no trabajo para ser famoso ni para que me miren. Tenemos que estar entrenados, capacitados para poder meternos así en el submundo de nuestras emociones. Aplausos para Marcelo Rivera, que se encuentra con nosotros. Y bueno, y primero, antes de empezar la entrevista, quiero felicitarte por el premio Luces que acabas de obtener, y es por supuesto, un reconocimiento a tu trabajo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Muy contento de estar aquí, primero conversando contigo, y de este premio inesperado, en realidad, como ya lo he dicho varias veces, no tenía idea que podía llegar a tenerlo. He sido nominado por tercera vez, ahora con 2084. En años anteriores también tuve otras nominaciones. Nunca lo esperé, pero me alegra mucho, además, porque tomo conciencia que es un voto del público. Finalmente el público es el que esta vez ha votado y me ha dado a mí la posibilidad de tenerlo en mis manos, y es la primera vez que recibo un premio en mi país, así que... Pero qué lindo, ¿no? Linda sensación, además, sí, porque, la verdad que sí. Porque ese reconocimiento a tu trabajo, llevas años en esto, en el mundo de la actuación. Y yo quiero comenzar, cuando tú estabas chico en el colegio, ¿pensabas dedicarte a la actuación o no? Fíjate, ¿O tenías otros planes? Fíjate que no, y no porque lo haya descartado, sino porque no tenía mucho conocimiento del teatro. ¿Ibas a teatro o no? No. Mi familia, hoy día mi familia está muy abocada al teatro porque yo luego fui actor. Pero para ser honestos, no, en mi familia, yo de niño, no había costumbre mucha de ir al teatro. Alguna vez mis padres me llevaron a una obra, ellos no tenían costumbre de frecuentar teatro, y como que caímos todos de casualidad. Y quedó una cosita por ahí, ¿no? Pero ha sido cuando, digamos, 16, 17 años, yo empecé en el teatro, digamos, profesional a los 17. Es como que un año antes vi una obra de teatro en una parroquia. En la parroquia de Salamanca, ¿no es cierto? Exactamente. Tú ves la actuación y ¿qué dices? Me gusta. Sí, yo dije, oye, me gustaría hacer eso, ¿no? Entonces me metí al grupo. Y este grupo, siempre lo voy a recordar, si alguien de aquel grupo me está viendo, cariños para todos. Todos eran pues de 30 años para arriba, o 30 y pico años. Y yo era el único, tenía 16 años, que dije, hola, ¿puedo entrar? ¿Qué obras hacían? ¿Te acuerdas? Ellos hacían comedias españolas, ya, ¿no? Divertimentos, los clásicos. claro, divertimentos. Además del consabido Jesucristo Superstar. Ya, claro. Que yo, la primera vez que pisé un escenario fue porque ellos hicieron una obra, y bueno, en el casting que abrieron yo entré y hice un personaje chiquito, ¿no? Y a partir de eso dije, yo quiero estar parado en un escenario, ¿no? ¿No te da vergüenza nada? ¿No? ¿Eras totalmente desenvuelto? En el escenario ¿Cómo creo te que sientes? sí, en la vida, toda la primera parte. Ahora pues soy un hombre adulto, ¿no? Ya con muchas cosas trabajadas en mi vida. Claro, pero muy joven, a veces uno a los 14, 15 años, hay chicos que son tímidos. Que no significa que no sean desenvueltos luego, ¿ah? Por supuesto, y fue mi caso, y no solamente en los 14, 15 o 20. Por muchos años yo he sido muy tímido, ¿no? Pero el escenario me servía precisamente para expresarme, para decir lo que quería, interpretar personajes, vivir otras vidas, ¿no? Yo siempre decía, cuando estaba muy chico, ¿qué cosa quieres ser cuando grande, no? Y yo tenía muchas carreras en mi mente, muchas. Por ejemplo, ¿qué te gustaba? O sea, que O sea, ahora tú dirías, ni hablar, yo nunca hubiera sido eso. Médico. Creo que medicina creo que es lo primero que quería hacer. Y tengo mucho respeto por la medicina, por supuesto, pero creo que hoy día no podría manejarlo, ¿no? Porque
qué sé yo, abordar el cuerpo humano es una tremenda responsabilidad y no sé si hoy día quisiera hacerlo, la verdad, ¿no? Eso, por ejemplo, quería ser ingeniero de sistemas, nunca me gustaron las matemáticas, Ingeniero de sistemas, pero bueno. quería hacer ingeniería de sistemas. Ya. Luego, mi padre fue bombero, quise ser bombero también, o sea, Ya. era como que una gama así de cosas, yo quiero hacer esto. Pero está bien en la variedad, ¿no? Porque al final pensabas igual que en la actuación ahora lo haces. Exactamente, En la variedad. o sea, finalmente lo encontré en la actuación, pues, porque en la actuación uno tiene que ser un poco de todo, ¿no? Lo Dime, encontré ahí. ¿y cómo es tú te presentas al casting que haces de Monaguillo? ¿Tú decides, lo ves y dices, me voy a presentar? La primera vez que yo termino actuando fue por un casting que hace Aristóteles Picho, Ok. gran actor peruano Bien que ya hecho. no está con nosotros, porque buscaban actores jovencitos para una película nacional. Sin compasión, ¿es la de Sin Condón? No, esa fue una película primera en la que finalmente yo no participé, pero esa fue mi entrada, digamos, ¿no? Porque yo perseguía estar en esa película que se llamó Todos somos estrellas. Felipe Ok, de ok. Gregori, Mariela Balbi fue una de las protagonistas. Finalmente fueron varios chicos los que entraron, pero todas fueron mujeres, porque el guión se iba haciendo en el camino. Pero yo entré así al teatro e hice una primera obra de teatro con todos mis compañeros contemporáneos conmigo, jovencitos, y ahí me quedé en el teatro. Y fue en el Teatro Británico, además, ¿no? Fue la primera vez que actué, digamos, en un teatro profesional y fue el inicio de mi carrera. Y a partir de ahí ya me quedé No has sin parado. pensarlo, o sea, no he parado, ¿no? Tuve la suerte de encontrar gente muy abierta conmigo, muy generosa, que me brindó un espacio, que me brindó mucho conocimiento, que me brindó experiencias, y yo pues me iba cogiendo de lo que iba encontrando y poco a poco me fui formando en el terreno. Yo siempre digo soy un actor de la cancha porque me hice en el terreno un poco, ¿no? Posteriormente ya estudié, pero en un primer Claro. momento fue un taller y vamos, adelante. Cuando hiciste el Gorrión, estás hablando de Gorrión. 1994, con Exactamente. Marisol Aguirre y con Cristian, que es Exacto. una telenovela. ¿Te gustó la actuación? Porque era distinto ya al teatro, era televisión, que es mucho más rápido. O sea, ahí Sí. no puedes quedarte un poco, Yo había avancemos. hecho, para eso, yo había participado de Sin Compasión, la primera película en televisión que hice. Mira, esa es Gorrión. Ese es Gorrión. ¿Qué papel Oh, hacías ahí ¿Qué edad tenías? Con, 20. con Ivonne Barriga, mi gran amiga, que la adoro, que la amo, que ya no está con nosotros hace mucho tiempo. Pero te hizo muy popular, yo me imagino, porque esa telenovela la veía todo el mundo. Sí, muy popular. ¿Y cómo manejabas eso tú? Eso siempre he reparado en ello. La popularidad creo que siempre es peligrosa, ¿no? Y a mí también me pasó, o sea, uno se llena la cabeza de gas. Ya. De pronto ves que eres popular, que tienes muchas cosas. Y ¿no? tienes muchos amigos también, ahora todos te Muchos conocen. amigos, y todo el mundo te quiere, y todo el Así mundo te es. abre las puertas, y todo el mundo te da cosas, ¿no? Entonces uno dice, qué bonito, así va a ser. Y no es así. Claramente no es así, pero te das cuenta cuando comienza a desaparecer todo eso, y creo que esa es parte de la experiencia que uno como actor debe pasar necesariamente, ¿no? Claro, y en televisión tú has hecho, además de Gorrión, Canela, Sí, que fue muy la bonita, siguiente. y también Nino. También. Era Fueron la nueva versión de Nino, ¿eh? Fueron 3 telenovelas, yo muy jovencito, al hilo que hice. Que eran 2 años, en 3 años. Sí, en 2, 3 años hice esas 3 telenovelas, entonces de pronto pues la popularidad de uno, ahí están escenas de Canela en Arequipa. Ay, qué raro Vamos te a veo ahí. Arequipa. Sí. ¿Ah? Entonces, de pronto fui pues muy popular, muy conocido, y cuando acabaron esas 3 novelas, dejo de hacer televisión por unos buenos años. Ya yo estaba abocado en el teatro, yo ya formo un grupo de teatro unos años después, pero sin embargo, la ausencia de la televisión, digo, pero yo quería hacer eso. ¿Qué sentías? ¿Que te faltaba hacer, que te hubiera gustado hacer otros papeles o estabas contento con lo que te había Mira, tocado? yo siempre, al universo gracias, yo siempre me he sentido un privilegiado en el teatro, siempre. Desde muy chico, siempre tuve oportunidad de hacer cosas diferentes, desde las posibilidades que tenía en cada momento de mi vida, ¿no? Ahora el abanico de posibilidades, digamos, en interpretación de personajes es mayor todavía, porque claro, tengo más años, estoy más viejo, tengo pues, un poco más de experiencia, ¿no? En esos tiempos era un poco menor la posibilidad, pero siempre fue mucha para mí, ¿no? Para cada momento de mi vida, y me ha servido a mí no solamente como profesional, sino de manera personal, pues muchísimo, ¿no? Pero tú te has mantenido también al margen de, o sea, manteniendo siempre tu carrera y tu vida privada aparte.
O sea, porque a veces yo creo que es la falla a veces de muchos actores, ¿no? Sí, no, y siempre lo he pensado y siempre lo pensaré. Mi vida es mi vida. Alguna vez he escuchado, no, pero tú te debes al público, perdón. Mi trabajo profesional va de la mano con el público y ahí lo otorgo y es para Claro. ellos. Pero mi vida personal es mi vida personal como la de cualquier otra Tu persona. espacio, claro, tu cosa privado y ahí Sí, y siempre lo reservado cuido. solamente para ti. Absolutamente, para mí y para los míos, ¿no? O sea, eso tengo mucho cuidado con eso. Y Dime, ¿y la actuación para ti es una terapia? ¿Llega a ser terapéutico? ¿Logras de repente en un momento en que te sientes, logras desprender? Porque a veces es difícil, yo me imagino, cuando pasa algunos problemas o algunas etapas, tener que dar, es como que en el escenario te olvidas de todo y adquieres otra personalidad. ¿Te ha ayudado a superar? muchísimo, 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 muchísimo. No de una manera consciente, o sea, Ya. no es que yo, entonces me voy a poner a actuar porque es mi terapia, no, nunca lo he tomado así, pero sin embargo, en etapas de mi vida complicadas, difíciles como las tenemos todos, intensas, yo soy muy intenso, entonces definitivamente el trabajo de la actuación ha ayudado primero a canalizar las emociones, ¿no? Sí. Yo siempre digo que soy un actor muy emocional, más que racional, soy emocional. De hecho, cuando abordamos un personaje siempre hacemos un análisis, ¿no? Claro. Siempre pensamos mucho, pero yo me dejo llevar mucho por la intuición y por las emociones. Entonces, constantemente los personajes que voy haciendo pueden estar teñidos de las emociones que voy Claro. viviendo en mi vida. Claro. Es así, un poco, Claro. ¿no? Es un poco el trabajo de los actores, pero que tenemos que aprender a controlar esas emociones, ¿no? Hay que A manejarlo, dosificarlas, hay que a saber. manejarlos, o sea, ese es nuestro trabajo finalmente, ¿no? Porque lo que peor podría suceder es que como actores nos involucremos emocionalmente y que no salgamos Así es. de esa emoción. Eso sería muy peligroso, puede suceder. Creo que yo he aprendido a manejarlo y me gusta mucho además, ¿no? Muy bien, Marcelo. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a Por regresar supuesto. con Marcelo Rivera y su carrera. Vamos a hablar del teatro, que es su gran pasión. Volvemos. Muy bien, continuamos con Marcelo Rivera y ahora vamos a hablar del teatro, su gran pasión, que tú empezaste desde la parroquia de Salamanca, que me es. parece una maravilla, Así en los cuales tú te diste cuenta que podías dedicarte a la actuación. El teatro, tú fundas este grupo, Ópalo. Ópalo, en el cual te sientes y dices, bueno, vas a preparar tus propias obras. ¿Cómo es a darme quizás el trabajo que no hay en televisión lo dedico al teatro? ¿O tú ya sabías que el teatro era tu vida? En realidad he ido descubriendo todo paso a paso, Ya. ¿no? Nunca supe el teatro es mi vida. Hoy día puedo decir que el Ya. teatro es mi vida. Con respecto a Ópalo, efectivamente nace después de este boom de la televisión en el que tuve la suerte de participar y de pronto la ausencia de poder seguir actuando por ahí, ¿no? Yo era muy joven y los actores jóvenes creo que es parte del desarrollo de cada actor y de pagar piso. No es que ya hiciste un taller o terminaste la escuela y te comienzan a llamar, ven, No, no, obra no. de teatro aquí, allá. No, hay que labrar el camino uno poco a poco. Entonces, yo era joven, era muy nuevo en esto, había hecho televisión, sí era cara conocida, pero eso no me daba mayor sustento para pararme en un escenario, ¿no? Entonces, la ausencia de propuestas comenzó a llegar. Claro. Tuve la suerte de juntarme con un grupo de gente importante en mi vida que hasta hoy día nos acompañamos, ¿no? Y formamos Ópalo, este grupo de teatro, con la sola necesidad de querer actuar. ¿Qué tipos de obras hacían? Ópalo está, hasta el día de hoy, el director de Ópalo principal es Jorge Villanueva, que hoy día es profesor de teatro con mucha experiencia, actor egresado del Teatro de la Universidad Católica, director también en el camino con muchas obras encima. Y siempre la propuesta, coincidimos nosotros, principalmente nosotros empezamos Ópalo, y siempre nuestra propuesta fue tratar de hacer un teatro. Es peligrosa la palabra que tenga un mensaje, porque en realidad el teatro no es para lavar cerebros ni mucho menos, ¿no? Uno muestra emociones de los personajes en situaciones específicas y aquel que quiera conectarse con ello o que quiera captar algo es movilizar al espectador, eso es lo que nos interesa. O sea, ¿quieres provocar
una reacción, puede Siempre. ser, siempre. Siempre. Pero un personaje que tú has interpretado, creo que en 3 veces en diferentes años, fue Calígula. Calígula. El emperador romano que estaba rozando la locura. Exactamente. Un personaje que yo no sé si podría rozar como psicópata en estos días. Sí. Cero empatía Así ¿no? es. Ujú. Pero un personaje difícil de interpretar. O sea, ¿cómo hacías tú para poder meterte en la piel y no sé si entenderlo, pero interpretarlo y hacerlo creíble, intenso, como es Calígula? Interesante la forma. Mira, esas imágenes, por ejemplo, es la primera vez que hice Calígula. Yo tenía 29 años ahí y el personaje en la obra de teatro tiene 29 años. Calígula, el emperador, tiene 29 años cuando muere. En ese momento yo tenía la edad del personaje. Ya. Fue la primera vez que lo interpreté y lo interpreté después, a mis 40 años. Y el entendimiento del personaje, la profundidad que encontré del personaje era totalmente diferente. ¿Por qué? Sí. Porque yo era un hombre de 40 años, con mucha más vivencia, con muchas más cosas, emociones en mi vida, y podía entender al personaje de una manera distinta y de una profundidad distinta. La segunda vez que lo hice lo dirigió Jorge con mi grupo de teatro Ópalo. La tercera y última vez que lo hice, porque yo dije, creo que ya es momento de dejar este personaje. Te dejo Calígula. Así es. Lo hice a los 44 años. Un actor de 44 años interpretando un personaje de 29 años. Claro. Pero con tal profundidad, con tales conflictos internos, que igual sentí en esos 4 años de diferencia que el vuelo que yo podía tener, que la profundidad que yo podía adquirir estando en escena era totalmente diferente. Con Calígula me pasó una cosa muy particular, que había momentos en que yo estaba en escena, el actor siempre está consciente de que eres un actor y estoy interpretando un personaje, pero había momentos en que yo hacía acciones y cosas y de pronto, unos segundos después decía o sentía, ese no fui yo, Así. ese fue Calígula. O sea, logras, no sé, pues Marcelo un ratito, quédate acá y como que... Es el objetivo de todo actor. Es como que, no sé el espíritu, pero es como que se... Es como que le prestas claro, le prestas tu prestas cuerpo. tu todo Claro. a ese personaje. El personaje existe en el papel, eso sabemos, ¿no? El trabajo del actor es darle vida con organicidad, con verdad al Credibilidad personaje, ¿no? total, ¿no? Entonces, yo he aprendido, por ejemplo, con Calígula, que se puede lograr eso con un personaje. En el mejor de los casos, un actor muy bien preparado lo puede lograr pronto, ¿no? Después de un periodo de preparación, pero no tan extenso. A mí me pasó con Calígula que después de 3 temporadas, del personaje estar tan metido en mí Claro, en algún claro. rincón, o sea, en la tercera temporada de pronto decía, ese no fui yo, ese fue el otro, ¿no? Claro, Y yo mismo me sorprendía de lo que podía sentir, lograr, hacer, transmitir al espectador. Entonces... Es que muy intenso efectivamente, Calígula, ¿no? sí. Calígula además se podría decir villano. O sea, hacer de villano... ¿no? La obra de teatro Calígula de Albert Camus toma el personaje del emperador romano, el que conocemos, Claro. con esta locura, con estos exabruptos, ¿no? Con esta intensidad, pero para hacer un discernimiento filosófico, digamos, ¿no? Sobre qué es la vida, ¿no? Por eso este personaje en la historia mata a diestra y siniestra, Ah, pero buscando claro. qué hay más allá. Claro. No fue el caso necesariamente del emperador romano. Bueno, pero es que ahí no había, claro, no había, en el Imperio Romano de esa época, eliminaban a sus enemigos envenenándolos. sí, claro, era un problema. poco, O sea, sí, y eso lo hacían todos, ¿no? Lo hacían todos. Pero este personaje en su intensidad, Camus toma este personaje para hacer Hay esta búsqueda filosófica, ¿no? Entonces es mirar al personaje desde un lado más filosófico. Ujú. Entonces requería Qué bueno. irse a profundidades Qué buena. así extremas, ¿no? A tocar fondo. Yo procuré ese fondo, llegar a ese fondo desde la primera vez que lo hice. Y salió un Calígula, creo que para la experiencia que yo tenía, para la puesta en escena, salió un Calígula lúdico, muy interesante. Para mí 25 fue... años has estado contigo, Calígula, mira. Claro, 19, 44. Y finalmente lo dejé ser y fue un trabajo para mí muy exigente. Pero tantos años después volver a tomarlo Es buena, es buena experiencia. y me sirvió además como una terapia, ¿no? Dime, y Camasca es una obra de teatro sobre la historia de los incas. Así es. ¿Te gusta la historia? Bueno, he tenido la suerte que me han convocado para estos ¿Ya? proyectos también, pero sí me ¿Hiciste gusta meterme. 2 personajes distintos? ¿Eran los hermanos Huáscar y Atahualpa? ¿Hiciste? No.
No. La historia de Camasca es la historia de un huaca, de un apu, ¿Ya? ¿no? De un apu al cual se le pedía consejos sobre el futuro. Ok. Y había un sacerdote de nombre Ixchal, que era el señor de este apu, digamos, ¿no? El personaje principal de Camasca es este sacerdote. Es Atahualpa quien viene a pedirle, ese es el personaje precisamente, quien viene a pedirle un oráculo a este sacerdote para que le diga quién va a ganar la guerra, si Huáscar o él. Y cuando ya a claras luces él la estaba ganando, el Huáscar le dice, no, no la vas a ganar tú. Entonces, la historia un poco es eso, Atahualpa, un poco que cómo es posible que me vas a dar la contra a mí, en primer lugar, Claro, ¿no? claro. Entonces le da una segunda, le da una tercera oportunidad, y a la tercera oportunidad no me dices que yo voy a ganar, chao. Lo curioso es que no iba a ganar porque 2 semanas después cae en manos de los españoles. Claro, todo estaba escrito. O sea, ya estaba, todo estaba escrito. Entonces, lo paja de esta propuesta que la hizo el Teatro Británico en manos de un director inglés, Daniel Goldman, extraordinario director, gran amigo además, pone esta obra en escena y tenía 2 actores, digamos, que tenían que interpretar estos 2 personajes, ¿no? Y cuando nos hizo casting, porque también esa vez nos convocaron a un casting porque el director no conocía a los actores peruanos y quería ver a quién seleccionaba, le gustó tanto mi trabajo, digamos, como el del otro actor, entonces se le ocurrió en el camino, vamos a hacer una cosa, a los 2 los voy a preparar con los 2 personajes, con Ixchal y con Atahualpa. ¿Ya? Y como la obra habla de un oráculo, entonces nos vamos a inventar una especie de suerte, o de dados, qué sé yo, y cada función, frente al público, ustedes van a saber qué personaje hacen en esa función. Ay, qué buena, eso es buenísimo. Entonces nos pareció alucinante, ¿no? Vamos a hacerlo. Claro. Y todas las funciones, hicimos 9 por 45 funciones, todas las funciones salíamos frente al público con un oráculo, con un, bueno, el personaje con el sacerdote no tenía un ojo. Ya, ok. Entonces se trajo un ojo de mentira, digamos, ¿no? Y se ponía dentro de 2 cantaritos y otra actriz hacía un revoloteo y después nosotros veníamos y escogíamos. Y al que le salía el ojo o la oreja de Atahualpa era como teníamos Se iban dividiendo la obra. Y en ese momento, o sea, nosotros nos preparábamos para la función sin saber qué personaje Qué íbamos buena, a hacer eso es hoy día. buenísimo. Y fue un ejercicio maravilloso y además fue el azar el que estuvo de por medio todo el tiempo, ¿no? Y hice este personaje de Ixchal y de Atahualpa en algunas funciones, gran experiencia, gran trabajo, 2 personajes opuestos, totalmente distintos. Porque es que es eso maravilloso. Y además, dentro del camino, además de la actuación, he estado leyendo que tú te involucras en el trabajo. Ahora tú haces, por ejemplo, iluminación en el teatro. Sí. ¿No? Con efecto de mi grupo, por ejemplo, cuando formamos mi grupo, que mi grupo Ópalo, vamos a cumplir 23 años, si no me equivoco, este año, 23 años, que nació en este momento de que, pucha, quiero hacer y no me llaman, qué sé yo, entonces comenzamos un texto, vamos a hacerlo. Todos hacíamos, o sea, todos hacían todo. Exactamente. Pero maravilloso, y yo porque me incliné aprendes. precisamente por ese lado. Yo soy ¿cómo decirlo? No quiero decir obseso, pero me gusta mucho el tema del espacio, ¿no? Siempre estoy viendo cosas de detalles. O sea, tú eres de los que vas, por ejemplo, al teatro. Yo siempre digo que soy un arquitecto frustrado. Ya, pero cuando vas al teatro a ver una obra X, Sí. que no es tuya, estás mirando, uy, la luz, ¿no? Ahí falló. Ahí yo hubiera hecho eso. Sí, pero créeme que ya con los años Pero también logras disfrutar. Claro, O sea, no- hago el ejercicio de ya, o sea, si quieres disfrutar la obra, no mires eso, ¿no? Y inevitablemente tienes un ojo desarrollado que de pronto, ay, ahí no Eso salió pasa con bien. los comunicadores también, cuando vemos otras cosas. Exactamente. Claro, pero es que es normal, es parte de... Nos gusta tanto que a veces... Sí, es yo lo hubiera inevitable, hecho ¿no? de tal manera, pero a veces hay que aprender a disfrutar las cosas como te la proponen también, ¿no? Es la propuesta de la persona, hay que aceptarla también. Muy bien, Marcelo. Pero es un peligro también porque tengo muchos directores que me dicen, concéntrate en tu trabajo como actor. Ya saben porque a veces que estás mirando otra cosa. Claro, o sea, estoy actuando y de pronto estoy pendiente, se prendió la luz, no se prendió la luz, ¿no? Y estoy en escena y de pronto miro la cabina para decirle con la mirada. Ya te conocen, ya. Sí, ya te prende la luz de una vez, algo así, ¿no? Entonces tiene sus peligros también. Muy bien, Marcelo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar Claro que sí. con más aquí en Plano Detalle.
Muy bien, seguimos en plano detalle con Marcelo Rivera. ¿Has hecho de la viuda en la obra Razones Intangibles? Dime, a ver, dime esa experiencia. Tengo mi gran amigo, actor y director, Pancho Cabrera, Francisco Cabrera, que me llama un día y me dice, quiero hacer una obra en microteatro y yo siento que tú eres el único actor que yo conozco que puede interpretar este personaje. A ver, ¿qué obra será, no? Y me da una obra, microteatro, 20 minutos, donde el personaje, digamos, por propuesta del dramaturgo, un dramaturgo español, era la historia de una viuda, acaba de enviudar, ¿no? ¿Ya? Y tiene que dar razones exactamente, tiene que dar razones sobre la muerte de su marido. Y me dice, yo quiero que tú interpretes porque tiene que ser un hombre el que interprete este ¿Ese eres tú? Ese soy yo. No te reconozco. Pero, ¿qué tal llevarlo en la voz, por ejemplo, en el trabajo? ¿Era una voz fuerte? ¿Era una mujer fuerte, entonces? Sí, era una mujer... Sí, había matado a 3 de sus maridos. Ah, bueno, o sea. Lo cierto es que yo siempre, cuando trabajo los personajes, más que ocuparme de buscar una modulación en la voz o un timbre distinto, que es un camino, yo no voy tanto por ahí, sino generalmente los seres humanos somos energía. Así es. Entonces los personajes también tienen una energía propia. Y yo, cada que construyo un personaje, busco hacerlo desde la energía del personaje. Entonces, indago mucho en eso y siento que a partir de la energía comienza a salir la corporalidad del personaje, comienza a salir la voz del personaje, en fin. Ahí voy explorando. Entonces, más que ponerle una voz, Claro. va a hablar así o asá, voy encontrándolo por ese camino. En ese personaje salió una voz un poco más delgada, ¿no? Salió una viuda muy coqueta, muy graciosa, ¿no? Muy, yo no soy alto, pero era bien espigada. Bueno, tenía unos taquitos. ¿Qué te ponían? Te llevaron a poner tacos, claro. Me ponían hasta calzones. Por un momento levantaba así la falda, era muy divertido. No, es que tenían que estar en personajes y los aretes. Todo. Arete maquillada. Todo. Además tengo una aplicación. Por cierto que era una obra de microteatro, 20 minutos en escena. Y el maquillaje me tomaba como 1:10, ¿no? Que me lo hacían además, ¿no? No, y ¿cómo hacías tú que tienes tu barba? Ahí sufrías, pues, ahí sufrías. Tuve que afeitarme, tuve que quitarme ¿Todos la barba. los días? Tuve que quitarme la barba, sí. Tuve que quitarme. Y en la obra Patrón Leal, ¿no? Es la versión peruana del Rey Lear. Así ¿No? es. Es bonito Shakespeare. O sea, yo creo que es lo máximo del Sí, teatro vaya para, que sí. para un actor, ¿no es cierto? Y hacer ese personaje fue una delicia, la verdad. Fue una delicia. Es el villano de la historia, el villano joven y galán. Además, yo dije, ¿y quieren que lo haga yo? Bueno, dije, yo ¿A ti encantado. nunca ¿no? te gustó eso, lo de ser galán? ¿Nunca pensaste? Bueno, no. Porque no. has hecho telenovelas, pero ¿por qué no puedes ser galán? No, supongo que... Porque al final la historia de amor se da en todo ser humano, ¿no? Digo yo. Absolutamente, absolutamente. ¿no? Y el amor puede Pero ser a tu probablemente edad. por prejuicios establecidos. Ay, no tiene por qué ser el altote, Exacto. cheta, ni Por eso lo digo, son prejuicios establecidos que uno mismo se los pone encima y que los tenemos que sacar, ¿no? Pero lo cierto es que me dan ese personaje que era muy rico, tenía mucha gama de emociones y además era creo que el único personaje, había uno más, pero principalmente era el que tenía contacto directo con el público. O sea, mientras que la acción sucedía entre los personajes, era el único que volteaba al público y le decía, me han creído, así que voy a hacer esto, lo otro y Eso es genial, me parece. entonces, el público, siendo el villano villanísimo, el público lo que quería era que salga el villano. ¿no? Y disfrutaban mucho con el villano, ¿no? Entonces, fue una puesta en escena muy grande, éramos 15 actores en escena, con actores de mucha trayectoria, de mucho peso, y hacer ese personaje fue realmente una delicia. Una delicia fue. Dime, Y ese me ha valido además, porque a partir de hacer ese personaje me han llamado para otras cosas, porque te vi en tal personaje y esa energía la necesito por acá. Ay, qué maravilloso. Sí, así que... Qué maravilloso. Es que al final te das cuenta que la gente va, el público disfruta y eso lo marca y mira, ¿ves? Al final te sirve para otro trabajo. Me ha pasado con... Digamos que el teatro no es tan masivo como la televisión en nuestro país, Pero ¿no? sí se Pero ve he ido bastante, caminando hay por mucha la gente que calle y me han gritado, Patrón Leal! Me dicen, ¿no? Los chicos van mucho al teatro, Órale. les gusta mucho. ¿Perdón? A los chicos, a los jóvenes. Sí, sí. Les gusta mucho. Hay mucha gente que tú dices, no, van al teatro.
Así gente es. que va al teatro. Así Dime, historias detrás de la muerte, ¿no? Fuiste el conductor de un programa que contaba historias Exacto. de personajes como el primer bombero que murió en Lima, ¿no? Exactamente. ¿Te gustó esa experiencia? Porque ya eras tú. Sí, no, sí, No, en esa o sea, ahí oportunidad no me era llamaron a personaje. mí, además con nombre y apellido a cámaras. O sea, yo ¿Ya? decía, soy Marcelo Rivera y vamos a contarles historias detrás de la muerte. Era lo más difícil de tu vida, nunca lo habías hecho. Pues. Así es. Claro. Pero sin embargo fue una experiencia, ahí como lo vemos, era contar historias de personas que vivieron en Lima y contar la historia frente a su tumba. Esa yo me acuerdo, esa es del presbítero, ¿no es cierto? Sí, La de... frente a su tumba, frente al epitafio, o sea, la historia comenzaba a partir del epitafio que encontrábamos, ¿no? Ay, qué bonito. Vivió este hombre o esta mujer, ¿no? Tuvo un alma generosa, qué sé yo, entonces era, ¿por qué dice eso este epitafio? Ah, contaba la Y historia. a partir de eso, con el trabajo previo de investigación que se había hecho, comenzaba a narrar yo toda la historia de esa persona. Se hicieron algunos capítulos, en realidad fueron como 40 capítulos, pero los 10 primeros fueron de estos personajes cuyos valores importantes había que destacar. El primer bombero muerto Ya, claro. en acción en Lima, que fue en la iglesia de la Merced, por ejemplo, ¿no? Después el programa tuvo un cambio por orden Ya. del canal, tuvo un ligero Bueno, siempre cambio. cambios que existen. Exacto, que existen. Y tuvimos que, bueno, se viró hacia contar crímenes de la época, situaciones difíciles, ¿no? Personajes oscuros. Es que hay mucha historia que no se ha contado. Muchísima. Solamente, mira, si hubieras hecho solamente presbítero, hay de todo. Porque está Pero es todo... que claro, no, y es que el grueso del programa se hizo con el presbítero. Claro, es que ahí está todo... 2 veces creo que fuimos a unas 4 tumbas del Ángel, Claro. y luego al Británico del Callao también fuimos un par de veces. Pero después, básicamente fue todo en el presbítero, que es un lugar fascinante. O sea, más allá de la energía, En claro, realidad es un museo. Es un museo. Es un museo y las historias son... Yo hasta ahora, alguna vez he hecho un reportaje cuando estaba como reportera y me fascinó el niño. Hay un niño que se... Hay el milagroso, claro. la bruja. Hay el pabellón de los suicidas. Hay Sí. el pabellón de los párvulos. Todos son niños. En este lado todos son niños. La primera, creo que el primer entierro ahí fue de una monja, creo, si no me equivoco. Sí. ¿Sí, no es cierto? Sí. No es una historia que yo conté, pero Bueno, sí. está la de los héroes también de la guerra. Exacto. Entonces todo relacionado a la muerte, que a veces es un tema que no nos gusta. ¿Tú cómo llevas lo de la muerte? ¿Te da miedo? No. No. Que tiene que ver un poco con los últimos años de mi vida, ¿no? Digamos, en un momento diferente que estoy, ¿no? De cómo miro las cosas en general, ¿no? Yo creo que la muerte, entiendo perfectamente la muerte como parte de la vida. No quita que, evidentemente, si perdemos a alguien, Claro. haya tristeza de por medio, por supuesto, y mucha, ¿no? Y si me voy yo, supongo que voy a dejar tristeza también por ahí, pero es parte de. Entonces hay que entenderla, creo yo, desde ese punto de vista, ¿no? Además pienso, de una manera muy personal, que venimos a este mundo para cumplir algún tipo de misión y que si llega la muerte es porque esa misión ya ha sido Ya se cumplida. cumplió. Se cumplió nuestro tiempo acá y es momento de irnos, ¿no? Porque la pandemia lo que ha hecho Porque además, para cerrar, yo estoy convencido desde mis creencias que esto no es todo. O sea, Ya. venimos de un plano superior y volvemos a un plano superior. Yo creo que Aquí uno estamos se en una transforma. experiencia. Yo también pienso igual, pero hay gente que no. Pero bueno, sí, yo por respeto las opiniones, pero yo sí creo que Por supuesto. que al final la muerte y lo de la pandemia de los últimos 2 años ha hecho que nos demos cuenta de nuestra mortalidad y de nuestra fragilidad como seres humanos y que cualquiera le puede... O sea, nadie tiene... Por supuesto, o sea, ahorita O estamos sea, un conversando pasaje acá y asegurado de aquí a 20 años. No, No, mañana puede pasar podemos no mañana. estar, ¿no? Es Por lo eso. tanto, hay que vivir cada momento como si fuera el último, de verdad. O O sea, tú vives el ahora. yo vivo la hora. Que no quiere decir que no piense a veces, uy, voy a hacer esto, por supuesto, ¿no? Es que a Pero veces nos trato- preocupamos mucho por el futuro y por el pasado y no vivimos el presente. Pero creo ¿no? que hay que centrarse, en mi punto de vista, que sí, pues, o sea, y más después de la pandemia, como lo dices, el día es hoy. Estamos aquí. Y si este momento no lo aprovechamos en vivir, en sentir, en amar, en lo que haya que hacer, ¿para qué estamos aquí? Hay que hacerlo ahora. Mira, y hablando de futuros, la hora 2084 o 2084, 2084. que ganaste el premio Luces, habla un poquito de, también, no sé, yo la sentí, o sea, yo no la he visto, pero estaba leyendo del tema de como el futuro también, pero Sí. es un futuro
Porque ahí lo curioso de la obra también que se hizo todo por vía streaming, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Con cámaras, o sea, era Lo curioso es que futurista, 2084, no sé. exactamente, 2084 es una adaptación que hizo Daniel Subauste, dramaturgo peruano, de una obra que se llama 1984 de George Orwell, escrita en los 60s aproximadamente, que en los 60s habla de un futuro en el 84 en una sociedad totalmente oprimida por un régimen totalitario. Cosa de todos los días, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos viviendo. El ser humano es así y seguirá así. Entonces, Daniel Subauste coge esta novela, es una novela, y hace una adaptación para teatro y la presenta a un concurso del británico y gana. Entonces el británico, como parte del premio de haber ganado esta obra, pone la obra en escena y se le entrega a Jorge Villanueva para que la dirija. Entonces Jorge me dice, tengo esta obra y a mí me gustaría hacerla contigo. ¿Puedes leerla? Y la leo y me pareció, evidentemente, el tema sumamente importante de hablar, ¿no? Elevar la voz ante los regímenes totalitarios, por supuesto. Pero además me parecía muy divertido irnos al futuro, ¿no? O sea, crear toda una puesta en escena en el futuro, ¿no? ¿Y ese futuro cómo era? Tú eras un carcelario, creo. Claro, en este caso... Te vas a interrogar al personaje de Karina Jordán. Ya. ¿Y ella qué había hecho? En teoría, ella era una rebelde, ante este sistema totalitario, y el personaje que yo interpreto es un agente de este régimen que la captura y lo que hacen es lavar los cerebros. Le quitan la información de los cerebros para que se vuelvan de este lado. Lo curioso en la obra es que cuando él se enfrenta con ella, hay algo que lo mueve de ella. Y resulta que él, hace 5 años, fue capturado y le lavaron el cerebro. ¿Se acordó de algo? Claro, él se acuerda de su mujer. Ah. Pero él no lo sabía. Ella lo ve y lo identifica, pero no le puede decir soy yo porque la desaparecen. Entonces es la lucha de ella porque no le laven el cerebro y es la lucha de él por lavarlo, pero hay algo que aquí está pasando raro y finalmente comienza a recordar. Entonces la obra es bien interesante, basada en 1984, claro está. Y la puesta en escena que hicimos con el británico, que además hizo esto del streaming, 8 cámaras en diferentes lugares. Excelente. Entonces la obra la hacíamos todas las noches, en vivo, porque además en el periodo de ensayos se dio la noticia que se podían abrir los aforos de los teatros. Hicimos la función con 30 personas, creo, no mucho más. Pero viró el proyecto y lo hicimos con público presencial y además para las cámaras. Entonces fue una experiencia interesante además porque fue doble aprendizaje. Como actores de televisión sabemos dónde te paras por tu cámara, pero no tienes pendiente, no tienes consciente de que hay un público al frente. Aquí era actuar para el público, pero además ser consciente de tu cámara, cómo hablabas, la proyección con el público, fuera lo que uno tenía que hacer como actor con su personaje, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito y para sorpresa mía, pues tanto Karina como yo y como Daniel Subauste ganamos los premios en artes escénicas este año. Eso es cuando uno hace las cosas con mucho cariño y mira, pues es el premio Luces para ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a rezar con más En Plano Detalle. Claro que sí. Muy bien, seguimos con Marcelo Rivera, pues hablando pues de su experiencia en, por ejemplo, en el teatro, en la televisión y la actuación, todo lo que significa a ti. Llega un momento en que de repente tú dices que te agota el trabajo, o sea, es tan intenso el personaje que salir a veces de él te puede agotar, ¿o no? Hay personajes, ¿O sabes diferenciar? Hay personajes y hay personajes, ¿no? Algunos son más intensos, otros son más tranquilos, digamos, que no tienes que explorar tanto en ti, ¿no? Creo que he aprendido a controlar, a controlar y sobre todo a terminar la función y dejar esa energía en el teatro e irme a mi casa, ¿no? Porque es difícil. No obstante, cuando hacía Calígula y vivía emparejado, en algún momento me decían, deja el Calígula ya. También me lo han dicho, pero creo que sí he hecho... Es que es intenso. Sí, creo que
me preocupo y procuro siempre salir de lo que tengo que Ya. hacer, ¿no? Igual hay un punto, creo, que no sé si es correcto esto, la verdad, pero siempre creo que cuando un personaje, un actor está interpretando, sea en teatro o en televisión, a veces es un personaje con unas características muy definidas y además lo haces pues durante 6 meses, entonces, y lo haces durante todo el día, estás todo el tiempo interactuando con esas energías, entonces inevitablemente estás un poco metido ahí, ¿no? El año pasado yo hice una telenovela con Del Barrio que se llamó Dos Hermanas. Ya que hiciste de malo. Sí, lo curioso es que cuando el proyecto empieza antes de la pandemia, Ya. comenzamos a grabar y cae la pandemia y nos encierran, pues ya sabemos la historia, ¿no? Y un año después se retoma. Y un año después cambian muchas cosas en la vida de los actores, 2 actrices Todo. se van, qué sé yo. Entonces el perfil del personaje que yo tenía inicial, que era un malo, pero era un malo más de corbata, Ya. más de pensar, más el secuaz del malo principal, ¿no? El operativo, qué sé yo, cambia la historia, lo regresan al barrio y lo vuelven el macho pegalón de barrio, ¿no? Entonces cuando yo me enfrento con eso, yo que trato de buscar pues paz para mi vida, de Ay, Dios pronto mío, digo, ¿qué es eso? ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo hago esto para que además que sea creíble, que funcione y que transmita lo que tiene que transmitir? Porque sí, más allá de que sea una novela, es ficción, creo que sí es importante visibilizar estas conductas, ¿no? Claro. Y que son presentes en nuestra sociedad. Entonces, comencé pues a meterme en la energía del personaje, ¿no? Y mientras estuve grabando la novela, que eran muchas escenas de mucha agresividad, de golpe, de gritar y qué sé yo, te juro que andaba como un poco Te estresaste. tenso, ¿no? Tenso, mira, ¿ves? Tenso, ¿no? Es que son emociones que no necesariamente son, o sea, es que lo que pasa es que así es el comportamiento. Tú a tu cerebro le estabas mandando ese tipo de mensaje. Exacto. ¿Y cómo manejas, ya Marcelo, ya persona, ahora con las redes sociales? Eres activo, te he visto con la cámara. ¿Te gusta estar, porque eres tú? Sí, Y la oportunidad que la gente te conozca y pueda conocer tu trabajo. sí, sí, definitivamente Sin- es eso. sin- Sin embargo, no creo ser, no creo, definitivamente no soy tener este movimiento en redes sociales como lo tienen muchos compañeros actores y súper que lo puedan hacer. No tengo esa facilidad, no tengo mucho esas ganas tampoco. Ya. Y en realidad mis redes sociales solamente tengo Instagram y Facebook, mi cuenta personal. Pero haces viajes, ¿no es cierto? Sí, Eso está bonito. sí. Pero el tema con el Instagram, por ejemplo, es... Mira, estamos viendo acá, mira ahí estás, ¿de dónde? Comparto lo que me provoca compartir en Instagram. O sea, y generalmente, o sea, si un día estoy mal deprimido, o sea, en el hoyo, que a veces pasa un día que uno no está muy bien de ánimos, tampoco es que me voy a poner a compartir eso, ¿no? No me Porque parece. justamente estaba hace poco conversando con alguien sobre el tema que hasta qué punto queremos mostrarnos. Porque al final nos mostramos, pero después te muestras, pero también hay, así como hay cosas bonitas, también hay Por supuesto, por supuesto. hay mucha Ahí- crítica, ¿no? Y si Claro. estamos preparados o no para recibirla, porque Mira, yo la verdad tengo la suerte de la gente que amablemente me sigue en Instagram es muy generosa conmigo. Ya. Eventualmente me he encontrado con algún comentario por ahí desatinado, pero la verdad es que no le hago mucho caso. O sea, lo dejo pasar porque yo no busco eso, no busco ni enfrentarme con la gente. tú eres más tranquilo, o sea, no te gusta pelear. No, no, ¿para qué? Pues hay gente que le encanta Sí. el enfrentamiento, Sí, ¿no? tengo algunos amigos ahí que... Tal tema, tengo ganas de pelear, pone, ¿no? Me parece muy divertido. Es como las críticas, yo digo, Pero o sea, está bien, ¿no? pero es que tampoco, no sé, me parece, no es normal que la gente esté pendiente de likes o de que si te siguen bien y si no, no tan bien. Ya no sé si es normal, porque digamos la normalidad hoy día es que Bueno. sí, la gente esté pendiente. Pero, en todo caso, a mí me parece más sano no estar pendiente de eso, ¿no? Yo puedo pasar a veces un mes sin publicar nada en Instagram, ¿no? Y está bien, como también está bien lo otro, el que publica constantemente. O sea, claro. cada quien sabe cómo se Bueno, maneja. pero si puede manejar, te digo, porque no es fácil, ¿ah? No, Y hay nada. gente que, pero hay No, gente es que le una encanta. chamba. Y además Claro. yo soy así como, sí, imagínate, soy pendiente del espacio siempre y el detalle. Imagínate cuando publico algo, no, que la foto la pongo así de costado. Si pongo una inscripción tiene que ser voy a- compuesta acá arriba. Entonces te voy es a una iluminar, chamba. poner filtros No, y demás. olvídate, entonces no. Acá tengo un cuestionario que le llamamos Zoom de plano detalle, que Ajá. son con respuestas rápidas. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? Ah, mis carritos, era full carros. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
ser invisible. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? Lo primero que se te ocurra, ¿eh? Voy a decir algo. Dale. Gruñón, pero era gruñón, creo yo. ¿A qué actor nacional y a otro internacional admiras? Uy. Mi gran compañero Miguel Isa, que siempre Ajá. se lo he dicho, me parece uno, si no el mejor actor de este país. Y internacional, uy, hay tantísimos, tantos que no se me viene ninguno ahorita a la cabeza, pero... ¿O la última película que has visto o una obra que has visto que te ha impactado? Es su actuación. Porque es grande. Hay un actor, Christopher Waltz, es muy bueno, me parece, que hizo esta película Bastardo sin Gloria, me Ya. parece Ah, ok. increíble ese actor, ¿no? A mí me gusta cada vez más, no tengo mucho la posibilidad de explorarlo constantemente porque no se hace mucho cine, o en todo caso no he sido convocado a mucho cine, pero cada vez tengo más ganas de explorar la actuación interna, es decir, aquel que puede procesar sus emociones, lo que le está pasando, sin necesidad de hacer mucho, ¿no? Los actores tenemos una tendencia, y los de teatro a veces más, a expresar gestualmente, no Pero a corporalmente. veces con una frialdad puedes decir muchas cosas, ¿no? Hay Eso, actores que hacen, y eso me que parece- son como hielo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo lo logran Y entender? claro, y eso a mí me parece algo que me seduce mucho. No se le que mueve quiero- ni la ceja. A veces hay gente Claro, que tiene que ver mucho con el lenguaje utilizado en el momento, el lenguaje Pero también, audiovisual. yo creo también con el control de todo. o Es sea, que creo que es eso, o es sea, el como lo control de decía las hace un rato, emociones. los actores manejamos una energía. Así y la es. energía, finalmente los personajes son igual en teatro, cine, televisión. Es el control de la energía que hace diferente en dónde lo ubicas o hacia qué formato. Marcelo, ¿y tú estás preparando ahorita, tienes en los próximos meses un proyecto muy interesante? Cuéntame lo que puedas contar, ¿ah? Sí, es una cosa nueva para mí y me emociona mucho. Voy a participar de un musical Imagínate. de gran formato, además, por primera vez. Te vas a cantar Voy y a bailar. cantar. No creo que baile tanto, porque el personaje que, bueno, no sé, a la hora, cuando lo preparemos. No, pues está sabré, ¿no? bien, porque Sí. es algo nuevo para ti. Sí, pero me parece muy interesante. Se llama La Mariscala, lo vamos a hacer en el Teatro Municipal a fines de este año. Es un proyecto que estaba pensado como celebración del Bicentenario y se iba a hacer en el 2020, pero la pandemia, pues, ¿Qué personaje es el tuyo? el mariscal Agustín Gamarra, Uy. historia del Perú. Y es algo que me va a exigir algo totalmente diferente, totalmente nuevo. O sea, tengo que poder explorar en mi capacidad ¿Y vocal. qué cantante? Tipo música de, ¿sabes? La música, La música. es, como lo dice su creador, un musical ecléctico. Tiene de todos los De géneros todo. musicales. Uy. Entonces, Está interesantísimo. ¿Para sí, cuándo? Para además va a noviembre, ser creo, una ¿no? apuesta así moderna. O sea, no vamos a estar necesariamente ok, vestidos ok. de época, ¿no? ¿Se pueden cantar rock también? Sí, de hecho hay uno de los rock que tengo que cantar. El mariscal de yo. Gamarra no va a cantar el rock. Eso Así es bueno. es, así. Pero creo que es un proyecto que va a dar mucho que Muy bien. hablar, muy interesante, está muy bien escrito. Además, lo hemos grabado ya íntegramente en estudio. Todas las canciones están grabadas en estudio ya, pero la puesta en escena la vamos a hacer ahora a fines de año. Bueno, te felicito. Yo creo que vienen más cosas y está bien explorar. Hay que hacer personajes nuevos y yo creo que esa es la idea, el objetivo de la actuación. Gracias por estar con nosotros en Plano Muchas gracias Detalle. a ti y a todos ustedes. Bien, gracias amigos por acompañarnos y por supuesto pueden volver a ver el programa tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos. Chao.